Lo dijo él. A primera hora. Recibimos a Roque Ordóñez, él es asambleísta electo por la provincia de Azuay por la bancada de Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buen día. Buenos días, asambleísta. Buenos días, Fabricio, Andrea, qué gusto poder compartir en este espacio. Un saludo cordial a los oyentes de esta prestigioso medio de comunicación. Gracias por acompañarnos. Ustedes en estos días tuvieron una reunión con los 66. Eran 67, pero se quedaron hoy por el momento con 66. Y aparece una fotografía a través de la cual ustedes tratan de mostrar una cohesión, una unidad. Yo le pregunto a usted si realmente están unidos o por ahí hay algunos elementos de incomodidad al interior de la bancada. Para nada, en lo absoluto, Fabricio, más bien fue nuestro primer proceso de encuentro con todos y cada uno de nuestros compañeros asambleístas de las diferentes provincias, la Revolución Ciudadana, el bloque históricamente de la Revolución Ciudadana ha mostrado cohesión, coherencia con un proceso político que le dio dignidad al pueblo ecuatoriano y que indudablemente esta reunión que fue muy acogedora, al menos yo lo sentí como asambleísta electo por la provincia de la Azuay. ¿No hubo fricciones en la reunión? No, para nada, en lo absoluto, falso. ¿Seguro? Segurísimo. 100%. Pero ¿cómo es que, digamos, luego de esta reunión aparece la fotografía en la cual, déjenme ver si tengo a la mano la fotografía. Estaba muy bonita, por cierto. Así. Le pido al equipo, la fotografía que dice Bancada Ciudadana, no sé si la tiene por ahí y si la puede ponchar. Fue la primera fotografía que le envié y que no la puse en el comentario, ya no me quedó tiempo. Si me escuchan desde producción, a ver si podemos poner. Ahí está, la fotografía. Dice: creyeron destruirnos, no pensaron que somos semillas, somos el progresismo, el sueño de un país, somos las becas, la educación, somos la salud, las carreteras, somos el servicio público de calidad, somos la universidad de altos estándares, somos el jaguar latinoamericano, hoy somos la resistencia, la que no se cansa, somos la bancada ciudadana. Pero resulta que pocas horas después de esta fotografía, la asambleísta reelecta Ana María Raffo presenta, y ella lo hace público, una querella contra su compañera de bancada, la asambleísta Yela Duarte, de la provincia del Guayas, por estas conversaciones vinculadas al caso Ligados. Yo por eso inicié preguntándole si no hubo algún tipo de fricciones a la interna, porque uno pensaría que sí las hay, Roque. No, nada en lo absoluto, vuelvo y repito, en esa reunión en particular, donde estuvieron los 60, bueno, me parece que faltaron 2 compañeros por alguna situación personal y familiar, no pudieron asistir, pero la reunión en ese espacio fue muy acogedora y hubo mucha camaradería. Pero más allá de la reunión, entonces, a la interna de la bancada de la Revolución Ciudadana electa, hay un malestar interno e incluso no solo por lo que acaba de mencionar Fabricio, sino también, por ejemplo, con la salida de Mónica Salazar. No, la ex asambleísta que lamentablemente tomó su decisión de apartarse de una línea partidista por las situaciones que ya lo expuso, eso es a título personal de la asambleísta y no representa el sentir, digamos, de los 66 compañeros de la Revolución Ciudadana. Pero, digamos, sí les hizo ruido la forma como salió de la bancada la asambleísta reelecta Mónica Salazar, todo lo que ha estado diciendo en los últimos días. Ayer hizo declaraciones, ella ha denunciado que ha sido maltratada, que ha sido irrespetada durante todo el proceso vinculado a la campaña electoral y finalmente lo aguantó más y se fue. ¿Analizaron el tema ustedes al interno? No, creo que hay otros temas más trascendentes, importantes que necesita y que demanda el país como para analizar, respetando, digamos, las orientaciones y las particularidades de en el caso puntual de la asambleísta, pero indudablemente nosotros tocamos temas trascendentales para el país. ¿Y cómo van las conversaciones con otras bancadas, por ejemplo, con Pachacutic? Bueno, nosotros somos orgánicos, nuestra compañera actual presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, es nuestra compañera que está al frente de cualquier tipo de conversaciones a la interna, digamos, con otras organizaciones políticas y obviamente nosotros como asambleístas electos estamos desde nuestras provincias, desde nuestros espacios, construyendo ya un proceso de una agenda legislativa que nos permita representar dignamente a nuestras provincias. ¿Cambió la visión de diálogo luego del 13 de abril con Pachacutic, que antes, digamos, del 13 de abril se preveía que incluso esos 9 curules que tiene Pachacutic ahora mismo también se sumen a votar con la Revolución Ciudadana? ¿Cambió luego del 13 de abril? No, para nada, en lo absoluto. Con Pachacutic históricamente siempre ha habido más bien un acercamiento ideológico de las diferentes posturas y con todos aquellos quienes estamos en contra del autoritarismo, de la ineficiencia, de la inexperiencia, como la que actualmente, digamos, nosotros estamos viviendo, ¿no? Entiendo yo
que ahí las diferentes conversaciones, no solo con Pachacuti, sino con las diferentes bancadas, en el ánimo de construir una agenda legislativa mínima que nos permita salir de las diferentes crisis que tenemos en el país. Pero para construir esa agenda legislativa se necesita un acuerdo político que les permita tener mayoría en la próxima Asamblea Nacional. Del otro lado, en la tienda de ADN, ellos aseguran que ya tienen entre 69 y 70 y que están tratando de completar los 77. ¿Será que ustedes logran esos 77 votos para lograr como RC y aliados esta mayoría política el 14 de mayo? Bueno, las conversaciones y los diálogos políticos siempre son importantes con las diferentes bancadas, acuerdos programáticos que vayan, vuelvo y repito, transparentes en beneficio del país con absolutamente todas las bancadas. Pero un poco lo que le preguntaba Andrea, ¿se han sentado a hablar con Pachacuti? ¿Se han sentado, han conversado después del 13 de abril con Pachacuti? Han ratificado y sobre todo, digamos, ratificar que nuestra compañera Viviana Veloz, actual presidenta de la Asamblea, es nuestra compañera que está orientada a los diálogos y las conversas con las diferentes bancadas. ¿Prevén ustedes que dentro de la bancada de la Revolución Ciudadana haya más salidas hasta el 14 de mayo? No, y nosotros estamos fielmente convencidos de este proceso. Hemos conversado con diferentes compañeros de las diferentes provincias. Hay un buen ánimo, Fabricio, Andrea, dentro del bloque de la Revolución Ciudadana, que indudablemente ese buen ánimo se va a sentir, digamos, en los diferentes días y en la conformación también de las diferentes comisiones. O sea, esa suerte de leyenda, entre comillas, que ha circulado en las últimas 2 semanas de que se van a ir 8 de la RC. Falso, completamente falso, completamente. ¿Qué pasa con Raúl Chávez? Raúl Chávez participó de la reunión. Sí, por supuesto. ¿Ya? Claro. Raúl Chávez responde, digamos, a una lógica. Él es representante de Reto. De la organización política. Reto tiene sus propias lógicas, pero indudablemente confluyen, digamos, en una orientación de la Revolución Ciudadana. Pero Raúl Chávez ha ratificado que él sigue siendo parte como presidente nacional de Reto, además de la alianza con Revolución Ciudadana. Por supuesto, estuvo presente en la reunión. Nosotros sacamos un manifiesto donde estuvo las 66 firmas de nuestros compañeros y en la que incluimos al compañero Raúl Chávez. ¿No les incomodó a ustedes este comunicado suscrito por Raúl Chávez, donde en cambio, a diferencia de la postura de RC de no reconocer el resultado electoral, Raúl Chávez como presidente de Reto sí reconoce el resultado electoral e incluso le invita al gobierno a trabajar conjuntamente para solucionar los problemas nacionales? Nosotros somos respetuosos, Fabricio, de las diferentes posturas que puede haber a la interna de la organización política, específicamente del movimiento Reto, que representa la postura del movimiento Reto. Nosotros, como organización, como Revolución Ciudadana, tenemos claramente una postura del proceso electoral que se dio hace pocos días, ¿no? ¿Cómo avisoran el 14 de mayo? ¿Cómo se están incluso preparando estos diálogos para esta primera votación que tendrá lugar el 14 de mayo para elegir a las autoridades de la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros esta semana tuvimos nuestra primera reunión. En el transcurso de esta semana vamos a seguir teniendo diálogos y orientaciones políticas, digamos, con toda la bancada de la Revolución Ciudadana. Vuelvo y repito, en el ánimo de construir acuerdos transparentes mínimos de una agenda legislativa que nos permita a todos, no solo a los 66 asambleístas. Yo creo que hay un bloque importante, una nueva camada de políticos que indudablemente todos buscamos el beneficio para nuestros territorios y para el país. ¿Se ha puesto sobre la mesa ya nombres que podrían postularse para la presidencia del legislativo? No, nada en lo absoluto. O sea, no es cierto que Viviana Veloz, usted nos ha ratificado que Viviana Veloz está liderando las conversaciones, pero ayer trascendió que Viviana Veloz es la opción que tiene Revolución Ciudadana para ser reelegida presidenta de la Asamblea. Por supuesto. Pero eso no se ha acordado. ¿Sí? No hay ningún acuerdo, pero tengo que ratificar, digamos, con nuestra compañera Viviana Veloz ha venido desarrollando como presidenta de la Asamblea un papel trascendental y fundamental. Entonces, sí es una opción Viviana Veloz. Por supuesto. Pero no ha sido confirmado esto. No, como muchas otras compañeras y compañeros que a la interna, digamos, irán realizando los procesos y diálogos. Pero no hay otros nombres, lo que le preguntaba Andrea, no han conversado entre Claro, es solo poner sobre la mesa, digamos, justamente estas opciones. Solo ratifico que nuestra compañera Viviana Veloz es nuestra compañera oficialmente encargada de llevar adelante los diálogos con las diferentes organizaciones políticas. Ustedes en la próxima asamblea, asambleísta electo Roque Ordóñez, ¿van a mantener una postura de oposición al gobierno del presidente Noboa como lo mantuvieron desde abril del año pasado en la actual legislatura de transición?
Recuerde, estimado Fabricio, que al inicio del periodo anterior, el Bloque Ciudadano de la Revolución Ciudadana apoyó varios procesos normativos demandados por parte del Ejecutivo. Y lo que sea para el beneficio del país, tengan la certeza y la seguridad que se apoyará. Indudablemente, no vamos a apoyar regresión de derechos, privatizaciones, todo lo que afecte el tema público. Ahí más bien tendrán una postura firme en defensa de los intereses de los ciudadanos. ¿Ustedes, por ejemplo, estarían abiertos a conversar con la bancada de ADN sobre la posibilidad de, digamos, yo he comentado esta mañana y sé que no soy el único que opina de esta manera, que no haya una constituyente, sino que más bien se utilice la Asamblea Nacional para impulsar reformas a la Constitución? ¿Ustedes podrían estar abiertos a conversar sobre la necesidad de consensuar un paquete de reformas constitucionales desde la Asamblea Nacional? Siempre es importante poder conversar. Yo soy un creyente, digamos, de los diálogos políticos transparentes. Indudablemente, el rol fundamental de la Asamblea Nacional es crear leyes, crear normativas, y tenemos la potestad y la capacidad para realizar procesos de enmiendas constitucionales en ese diálogo transparente y positivo para el país con absolutamente todas las bancadas, incluidas las bancadas de ADN. Pero, digamos, si es que será este escenario de reformar la Constitución, ¿ustedes tienen líneas rojas en ese sentido? Le pregunto uno. Y dos, ¿en qué temas, por ejemplo, ustedes estarían abiertos a consensuar con el gobierno? Por ejemplo, yo le hacía referencia hace un momento, líneas rojas, regresión de derechos, privatizaciones, enmiendas o pretensión de reformas constitucionales que no vayan en beneficio de los ecuatorianos, indudablemente para nosotros serán líneas rojas. Pero, por ejemplo, perdón, André, por ejemplo, en la parte orgánica de la Constitución, lo que tiene que ver con la parte institucional, atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, qué pasa con el Consejo de la Judicatura, forma de elección de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, no sé, tantas cosas en la parte orgánica. ¿Ustedes estarían dispuestos a sumarse un diálogo en ese sentido? Es importante conocer cuáles son las pretensiones también del Ejecutivo, porque hasta el momento todo es una narrativa, todo es un diálogo, son solo presunciones, digamos, por parte de los diferentes actores políticos y por parte del Ejecutivo también, pero vuelvo y repito, creo que es importante tener espacios de diálogos diversos con las diferentes organizaciones políticas. Antes de esta convocatoria, digamos que podría ser oficial, ya enviado una vez a la Corte Constitucional, ¿ustedes se opondrían a una asamblea constituyente o les parece que es correcta esa postura? Bueno, primero vamos a analizar qué es lo que busca el gobierno nacional. ¿Cuáles son las pretensiones formalmente, más allá de los discursos o las narrativas de los funcionarios del gobierno que pueden decir cualquier situación? Pero nosotros nos vamos a los hechos. Este rato son presunciones en la forma y en la manera que el Ejecutivo pretenda llamar a una asamblea constituyente. ¿Ustedes no están de acuerdo con la constituyente o sí? No, nosotros defendemos la Constitución de Montecristi, indudablemente, una constitución que le dio dignidad, una constitución garantista de los derechos. Pero no creen que se requiere cambios Pero constitucionales. indudablemente creemos. Sí están de acuerdo con eso. Por supuesto, es importante poder tener los diálogos y estos cambios que vayan presentados, digamos, formalmente por parte del Ejecutivo. Ahora, hay digamos, dos temas constitucionales que ustedes necesariamente van a abordar en el próximo periodo. El uno tiene que ver con la reforma del artículo 5 sobre el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. O sea, finalmente la comisión que preside su coidiaria, la todavía asambleísta Gisela Garzón, ha avanzado, pero no les va a alcanzar el tiempo, han pedido una prórroga, no les va a alcanzar el tiempo para que puedan terminar el trabajo y que el Pleno pueda debatir este tema en la actual legislatura. Eso va a quedar para la próxima legislatura. Y lo otro que va a quedar para la próxima asamblea es la reforma parcial vinculada a la eliminación del financiamiento con recursos del Estado de las organizaciones políticas. ¿Cómo ve usted este escenario que creo que ya después del 14 de mayo será necesariamente materia de discusión por parte de la próxima legislatura, Roque? Bueno, veamos, ¿cuál es el argumento que pretende el gobierno nacional establecer a los ciudadanos sobre el tema de las bases extranjeras? Vamos a los datos, Fabricio. Ecuador, año 2017, 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. No es que retirando la base de Manta nosotros vayamos a tener la seguridad que nosotros añoramos o pretendemos. Colombia y varios países tienen más de 30 bases extranjeras, pero indudablemente no tienen la seguridad que nosotros añoramos o buscamos. Imagínense que en el año 2017, 5.7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hoy, lamentablemente, por las malas decisiones del gobierno nacional, nos subieron el IVA,
le trajeron a un extranjero que nadie sabe a la final del día, entiendo que ya salió del país sin dar mayores Que explicaciones. supuestamente era asesor, ¿no? Y ahora resulta que recién les ha dejado presentado un plan. Nos dijeron que hay un plan Fénix, Fabricio, recordemos, que hasta la fecha nadie conoce. Esos son los datos, entonces, querer pretender ponernos una narrativa de que la incorporación de bases extranjeras nos va a dar la seguridad, eso es falso, eso es mentira. Le hablo con datos. Y lo otro, lo que usted hace referencia, bueno, los derechos de participación de todas las organizaciones políticas es participar en igualdad de condiciones. No puede ser posible que mañana quien tenga los recursos, como es en este caso del actual presidente, que tenga los recursos y que vaya en desmedro de las diferentes organizaciones políticas que buscamos una opción, que somos una opción en el electorado en cada una de nuestras provincias y a nivel del país. Se hablaba, y ahora volviendo, digamos, al tema de elecciones del 13 de abril, ustedes están también con esta narrativa de fraude que ha instalado también la ex candidata Luisa González. Bueno, la bancada de Revolución Ciudadana. Más allá de la narrativa, son serios indicios de irregularidades, no solo en el 13 de abril, que nos quedan serias dudas, sino durante todo el proceso de la campaña. Solo a manera de ejemplo, recuerdo de lo que establece el propio informe de la OEA, tuvimos un candidato presidente que jamás acogió las normativas que establece el Código de la Democracia, como pedir la licencia correspondiente. Los recursos públicos por parte del gobierno nacional, veíamos de alguna asambleísta de alguna provincia cómo repartía cocinas de inducción, recursos públicos que son de los ecuatorianos, tomándoles para el tema de la campaña. Es que me parece a mí que ese tema de la cancha inclinada no tiene discusión porque hubo en la campaña. Vimos también como a un candidato, a un precandidato, como fue el caso del señor Jean Topic, que se le eliminó de la contienda electoral porque le fue incómodo, digamos, a la candidatura de la yo coincido y le insisto, y esto lo he dicho públicamente, yo estoy completamente de acuerdo con la postura crítica respecto de la manera como se desarrolló la campaña. Fue una campaña completamente irregular, una campaña en la cual se bypasearon normas constitucionales, normas legales, e incluso eso es recogido por los informes de la OEA, de la Unión Europea, de Parlasur, etcétera. Pero ese es un tema, la campaña, cancha inclinada y todos estos cuestionamientos. El otro tema es la votación. Y quiero insistir en lo que le preguntaba Andrea. Ustedes siguen manejando la tesis del fraude en la votación del 13 de abril, asambleísta Ordóñez. Mire, nosotros hemos sido muy responsables, Fabricio. A manera de ejemplo, año 2021, con nuestro compañero ex candidato Andrés Arauz, inmediatamente nosotros salimos a reconocer los resultados. Porque en nuestros procesos, en nuestros controles, digamos, como organización política, veíamos efectivamente que nuestro compañero Andrés perdió. Año 2023. Los mismos candidatos, nuestra compañera Luisa González y el actual, en ese entonces, candidato presidente, salimos a reconocer los resultados, por supuesto. En el año 2025, nosotros tenemos serios indicios de que el proceso electoral, el 13 de abril, estuvo viciado y tenemos nuestro derecho constitucional y legítimo de no reconocer unos resultados. Pero usted no habla de fraude, no utilice esa palabra. Por las irregularidades, por los presuntos fraudes, indudablemente, que hubo el 13 de abril. Está plagado de irregularidades y que nuestra organización política, nuestra compañera Luisa González, ha presentado cerca ya de 1.900 actas. Entiendo que en el transcurso de estos días se seguirán presentando temas fraudulentos por parte del Consejo Nacional Electoral que incurren en lo que establece el Código de la Democracia. Usted habla mucho en plural y yo le quiero ahí preguntar cómo explicar entonces que autoridades que ahora mismo están en funciones, como por ejemplo la prefecta del Guayas, el prefecto de Manabí, la prefecta de Pichincha, los alcaldes de Guayaquil, Quito, han ya reconocido los resultados. Bueno, somos respetuosos de nuestros compañeros y amigos, autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados en cada una de sus provincias, en cada uno de sus cantones. Respetamos como el que más. Pero vuelvo y repito, no es el sentir de nuestra organización política. Entonces ustedes mantienen la tesis de no reconocer el resultado del 13 de abril. Indudablemente, cuando nosotros presentemos todos los mecanismos legales y constitucionales a través de los organismos
llámese Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, indudablemente esa es nuestra. Eso querría decir que no se van a quedar solo con la presentación o la impugnación de 1900, casi 1900 actas, como lo hicieron antes de ayer. El día de hoy se va a reinstalar la Audiencia Pública Nacional de Escrutinios del CNE. Entiendo que va a haber una decisión, algún anuncio sobre este tema. ¿No se van a quedar solo con esas 1900? No, pues hay muchas actas y más inconsistencias que que se están dilucidando, digamos, en cada una de nuestras provincias y que nosotros las hemos trasladado, digamos, a la central, digamos, de la organización política. ¿Cuál es la cifra más o menos que ustedes están manejando para la presentación de estas actas con presuntas irregularidades? Bueno, en este rato formalmente están 1875, Ahora mismo, entiendo ¿y las demás? que serán cerca de 2000 actas más de las diferentes inconsistencias que nosotros hemos visto a lo largo y ancho del proceso en el país. Acá me envían un mensaje, me están escribiendo desde Chimborazo, y le voy a leer tal cual lo que pregunta un oyente. ¿Qué opina el asambleísta electo Roque Ordóñez? Me dicen de las declaraciones del director provincial de Chimborazo de Revolución Ciudadana, en donde ya reconoce los resultados y le da la espalda a Luisa González. ¿Existe algún plan a la interna sobre este tema? No sé si ustedes conocen esto que me acaban de enviar. Incluso hay un posteo en Facebook, efectivamente, este personaje dice: gracias por el ecuatoriano, seguimos en pie de lucha por los derechos de todos, y hay un pronunciamiento de reconocimiento al resultado electoral. ¿Tenían ustedes conocimiento de esto? ¿De qué fecha es? Esto, me acaban de enviar en este momento, que reconoce el resultado, el resultado electoral, y le da la espalda a Luisa González. No sé de qué fecha. Ya. Tal vez el compañero, si es que es así la noticia, estimado Fabricio, el compañero debe estar equivocado. Yo soy director de la organización política. Aparte de ser asambleísta electo, Desde Azuay. soy el director provincial de la Azuay. Vuelvo y repito, nuestra postura como organización política, como Revolución Ciudadana, es no reconocer los resultados que se vienen dando en este proceso electoral. Correcto. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, hasta ahí. Correcto, André. Roque, gracias, que sea la primera, porque tenemos la oportunidad por primera vez de conversar con Roque Ordóñez, asambleísta electo por Azuay, y que no sea la última. Muy gentil. Muchas gracias, asambleísta. Gracias a ustedes, un abrazo. Muy amable a Roque Ordóñez, asambleísta electo Azuayo por Revolución Ciudadana, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.